Bueno, pues después de los problemas técnicos, buenas tardes, yo soy Joseba y gracias a los amigos de aquí pues hemos venido a hablaros del fenómeno OVNI, un fenómeno que hoy cumple 59 años, 59 años modernos, vamos a llamarlo, desde que Kenneth Arnold avistó una escuadrilla de objetos volantes no identificados. En aquel momento empezó ya la mentira, a llamarlos platillos volantes. O sea, la gente definía a los objetos volantes no identificados como platillos volantes. Arnold en ningún momento dijo que tenían forma de platillo, sino que rebotaban en el aire como si fuesen platillos en el agua. O sea, ahí empezó ya uno de los muchos errores que hemos ido arrastrando durante estos años hasta hoy, hasta el 2006, ¿no? Si buscásemos una explicación más sencilla para la palabra OVNI, sería objeto volante no identificado. Si queremos profundizar en lo que significa OVNI, pues se complica muchísimo. Intentar resumir hoy 59 años aquí, pues prácticamente no creo que me dé mucho tiempo si queréis ir a cenar. Así que vamos a intentar centrarnos en cosas muy básicas, muy por encima de lo que es un OVNI. Un OVNI, por definición, no tiene que ser una nave extraterrestre tripulada. Un OVNI es un objeto volante no identificado. ¿Cuándo vemos un OVNI? Se produce un avistamiento. Si carecemos de la oportunidad, de los medios o de los conocimientos, veremos un OVNI. La oportunidad sería el tiempo necesario de poder estar suficientemente viendo esa figura, ese objeto, ese rastro, ese avistamiento. Es la oportunidad de tenerlo. Normalmente los aficionados o los investigadores, como yo, como Charo, no tenemos la suerte. Un investigador no suele vivir en primera persona un avistamiento, si no sería estupendo, sino que trabaja con el testimonio de testigos y tiene suerte con el de varios testigos. En definitiva, estás siempre pillado por lo que alguien te cuenta, que muchas veces puede llegar a ser exagerado o distorsionado. Y normalmente lo que acaba eso es un expediente y un archivo. ¿Para qué? Para que quizás dentro de un tiempo, cuando se vuelva a suceder un avistamiento, puedas echar mano de ese expediente, de ese archivo y buscar algo similar. Los medios, pues evidentemente serán, si tenemos un avistamiento que normalmente suele ser por encima de nuestras cabezas y a una gran altura, serían aquellos que acercasen a nosotros lo que estamos viendo. Cámaras con un potente zoom, prismáticos. Los telescopios, no sé si muchos habéis manejado un telescopio, pero sabéis lo difícil que es centrar un punto de gran velocidad en un telescopio, así que lo suelo descartar. Unos prismáticos, en definitiva, es para acercarnos y poder intentar identificar lo que estamos viendo. Cuanto más cercano tengamos, más fácil será identificar. Los conocimientos básicos en astronomía, en aeronáutica, en meteorología, nos ayudarán, una vez que hemos tenido la oportunidad, que hemos tenido los medios, a intentar distinguir si lo que estamos viendo es natural, es artificial, es un fenómeno completamente un planeta, es un avión, es un satélite geoestacionario, cualquiera. Los conocimientos son los básicos que nos ayudan a lograrlo. En definitiva, la falta de cualquiera de estos puntos nos hará ver un OVNI. Ya sea natural, sea artificial, sea lo que sea, veremos un OVNI. Quiero decirte que un OVNI no es un objeto más que no quiere decir, no quiere decir que sea una nave llena de marcianitos. Los casos que se suelen producir casi siempre son inexplicables. Como he dicho, contamos con el testimonio de un testigo o de varios testigos. Si tienes suerte, puedes contar con alguna prueba muy ambigua, fotografías de mala calidad, filmaciones, grabaciones, huellas, marcas en los testigos, una serie de pruebas con las que poder trabajar. Fotografías, es algo muy curioso. Hoy en día, y gracias a los programas que tenemos informáticos para trabajar, podemos apoyarnos en ellos para intentar buscar falsedades en las fotografías que hemos recibido o intentar ampliar el día para trabajar con ellos. Pero al igual que nos favorecen estos programas, nos están perjudicando. Una persona que maneje fotos, por ejemplo, con cierta maña y pierda un tiempo escaso, yo lo he hecho y pierdes muy poquito tiempo con ello, puede falsificar una fotografía. Al igual que estamos apoyándonos en ellos para trabajar y lograr
identificar algo que aquí pues una mancha, puede ser simplemente un deterioro de la fotografía o un píxel aumentado, a la vez tenemos la mala suerte de que nos pueden colar muchas fotografías falsas. Voy a hacer un pequeño recorrido por las fotografías que durante estos años hemos estado viendo. No voy a entrar en profundidad a hablar de ellas porque son 59 años y seguramente todos vosotros alguna vez las habéis visto y alguna vez las habéis oído o seguramente ya las tengáis vosotros también. Fotografías, por ejemplo, esta me la ha pasado Charo. Si os fijáis a la izquierda de la pantalla, arriba justo de una piedra, se ve algo que puede ser un objeto. Yo lo he ampliado a la derecha gracias a un programa de sonido informático. ¿Esto es un ovni? Evidentemente no sabemos lo que es. Parece una nave cónica con algo en el centro que parece una ventanilla rojizo, pero no se identifica. O sea, no ha habido la oportunidad de ver lo que es. Luego es un ovni. No quiere decir que mañana alguien diga, oye, estaba en el Teide y eso pues era un globo sonda que estaba cayendo. Que puede ser, o puede que no. También me la ha pasado Charo. De estas tengo yo varias muy similares. Si fijáis arriba, el típico ovni, arriba con la forma de platillo y el aumento. Yo he recibido una foto hace escasos días, era la mujer esta que estuvo en Gambia, que fotografió algo muy similar a esto. Es la misma mancha, con la misma forma y tal. Luego ella describe lo que vio, que no coincide nada con la fotografía. Yo tengo una fotografía prácticamente igual que esta, pero luego ella me está describiendo cómo eso va evolucionando, cómo salen unas patillas, cómo salen unos chorros de luz, cómo una serie. O sea, es un testimonio que no se puede apoyar en nunca la fotografía, ¿no? Típica fotografía del platillo. Esta es la mancha que estoy diciendo yo, es una forma de platillo, pero no puede significar, puede ser un fallo del clarete, un objetivo sucio, mil cosas. Más fotos de ovnis, el típico. Esta foto, cuando yo la vi, cuando me llegó el testimonio de la mujer esta, es muy semejante a lo que ella dibuja. O sea, el típico platillo con unos chorros de luz que van hacia abajo. ¿De qué me sirve? Pues para engrosar ya un archivo de por sí bastante liado. O sea, es una foto más. No puedo explicar lo que esa mujer vio porque yo no estuve allí y con lo que tengo no puedo trabajar. Me ha dicho, oye, ¿eso que vi yo qué es? Y digo, pues no lo sé, pues uno, ¿sí? Y dice, extraterrestres. Por luego tienen una serie de casos que ven acompañados y ya os digo, son inducidos por el recorrido que ha hecho esta mujer, que suele pasar muchas veces, que ha recorrido varios sitios desde Israel hasta Estados Unidos buscando una explicación, verdad o mentira, yo me lo creo, y ya ha podido ir contaminándose o adornándose gracias a los testimonios de otra persona, ¿no? El típico platillo, no voy a decir cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, se ha hablado mucho, pero en definitiva todos son ovnis. Más ovnis, ovnis, ovnis. La típica nave nodriza, forma de puro. Pero claro, estos son evidencias fotográficas. Muchos diríamos, no, oye, los ovnis existen. A mí me preguntan muchas veces, ¿es que tú crees en los ovnis? Porque no creo en los ovnis. Es una tontería creer en los ovnis. Yo sé que existen los ovnis, porque he visto ovnis. He visto ovnis que no he podido explicar. No quiere decir que haya estado viendo extraterrestres, simplemente he estado viendo algo en el cielo que no he podido explicar en ese momento. En el vídeo que pondré luego, la alerta ovni, vimos un ovni, todos, toda España. Luego se explicó, dejó ese ovni. Quiero decir que, igual que se generan pruebas o evidencias que apoyan el fenómeno, hay otras que lo desmentician. Una de las más sonadas, aún se habla mucho del caso Humo, o sea, mucha gente duda que haya sido un fraude. Bueno, cada uno tenemos una opinión, ¿no? Creo que se aprecia bastante bien el ovni arriba, forma de platillo. Eso también gracias a Charo, esta fotografía. Otro ovni sobrevolando, era una serie de rueda. Una serie de rueda. Pero en definitiva, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de lo que nos manda la gente? Yo me fío de Charo, sé cómo trabaja. Luego me ha pasado la realidad. Un platillo volante puede ser simplemente un altavoz. Darpeo. No tienes un punto de referencia, no tienes un árbol, no tienes algo. Una rueda afilada. Antes, yo siempre digo una cosa, en igualdad de condiciones la explicación más sencilla tiene que ser la verdadera, punta, joca. O sea, hay
que tener siempre los pies en el suelo. Porque antes llevar una cámara de fotos encima era complicado. O sea, una cámara de fotos tenía un volumen, un peso, muy pocas personas podían llevar una cámara de fotos. Pero hoy en día, gracias a la telefonía y el avance, y a las cámaras digitales, pues han reducido mucho el tamaño de estas fotos. O sea, es muy raro que haya un crío entre 4 o 12 años, un hombre, yo mismo, cualquiera, llevemos un teléfono con una cámara de fotos. No tiene una calidad para poder trabajar con ellas, pero oye, es una cámara de fotos definitiva. Pero sin embargo, hay una sequía ufológica en España. O sea, antes sin tener internet, que internet es la leche, a la hora de seguir información, buena y mala, hay que decir, internet te puede llegar a tantas tonterías como verdades. Pero se podía distribuir ese material. Yo he sacado una foto, se la mando a Charo, Charo la manda a otros, o sea, hay una rueda, pero sin embargo no se mueven fotografías. ¿Qué pasa? O sea, ahora que tenemos los medios, que una cámara digital, si os fijáis entre el monstruo y la que lleva la chica, han reducido mucho su tamaño, ahora no hay ovni para fotografía. En el congreso que hicimos en Calahorra, Charo sacó el tema, en uno de los momentos que tenemos de descanso, durante las comidas sobre esta, que llamamos sequía ufológica. En España no hay avistamientos, o no se conoce. Pero sin embargo en Sudamérica, todos los días, aquellos que estáis en alguna lista de correos, prácticamente llegan noticias de un avistamiento. ¿Qué pasa? Carlos Cutre, cuando con él, ¿verdad? Hizo un comentario. Quizás aquello que nos visita se ha cansado de nosotros. O quizás aquello que nos visita busca a alguien de un nivel inferior cultural. No estoy diciendo que los chilenos, los argentinos, los puertorriqueños, los colombianos sean inferiores a nosotros, sino en que en conjunto la población tenga un mayor desconocimiento del fenómeno OVNI, que creo que es algo imposible ya. O sea, es que cualquiera que se levante de la cama ya oye hablar de OVNI, o sea, lo ha oído, o sea, son 59 años. Pero sin embargo, vamos a llamar, esas oleadas se están produciendo en Sudamérica. Raúl Núñez, investigador chileno, me dijo en su día, dice, llego a Chile y cuando pego la patada al suelo salen 20 investigadores. Hay tanto volumen de avistamientos en noticias OVNI que cada persona de Chile casi es un investigador, casi es un ufólogo. ¿Qué pasa? ¿Hemos evolucionado tanto en España que ya nos hemos visitado, o al revés? ¿O es que en Sudamérica ven demasiado? Porque eso ya pasó en España. En España en los años 70 prácticamente hubo oleadas, grandes oleadas, en la zona de Galicia, Madrid, Aragón, oleadas. Entonces hubo un gran, vamos a hablar de resurgimiento de ufólogos. Todo el mundo era ufólogo, salieron grandes maestros, entre comillas, de esos que despuntaban, pero quizá lo que ocurra es que ni nosotros seamos tan evolucionados ni Sudamérica tampoco evolucionado. O sea, quizás es que estos, vamos a llamar los seres extraterrestres, pues están lanzando el hueso para lo que desde siempre hemos trabajado con la teoría que somos utilizados por ellos. O sea, estamos continuamente siendo engañados. Nos dan las obras de algo porque quieren tratarnos así. O sea, si son más evolucionados que nosotros, nos tratan de una manera diferente, muy poderosa. ¿Qué pasa? Igual están lanzando el hueso a todo el punto del planeta. ¿Para qué? Para desviar la atención de unos, la nuestra en este caso, que decimos, pues que estos sudamericanos está parando el tío, todo el día está viendo cosas allá, lo que es imposible. Si había tanto avistamiento, es que prácticamente sea cada 10 minutos un avistamiento. O está desviando la nuestra y creando la suya. ¿Para qué? Pues no lo sé. Porque si algo tiene el fenómeno OVNI, es que es absurdo. O sea, el fenómeno OVNI es lo más absurdo que podamos intentar. Intentar estudiarlos es que es cosa de locos, y nunca mejor dicho por eso. O sea, si después de tantos años, vamos a llamar ya no avistamientos prehistóricos, que los hay pruebas históricas medievales, que las hay, pero vamos a centrarnos en estos 59 años de la era moderna, en la que se ha podido firmar. Es que lo que tenemos en este tiempo es totalmente absurdo. O sea, vienen, vamos a hablar, es hablar en teoría, ¿no? O sea, vienen de muy lejos, se pasean en los paseos, hacen 2 maniobras y se largan. Es como si cogemos nosotros el coche, nos vamos a África,
hacemos un trompo de un pastor masái y nos venimos a casa otra vez. Es que es totalmente absurdo. O quizás no, pero como ya he dicho al principio, el fenómeno ovni es muy complicado. O sea, hay teorías de todos los puntos. Yo tengo mis teorías, cada uno de vosotros tenéis la vuestra, es muy enrevesado. Si intentamos comprenderlo desde nuestro punto de vista, porque estos seres, en teoría más evolucionados, hacen esta serie de cosas, yo os hago una pregunta. ¿Vosotros no habéis ido nunca por el coche, por la carretera? ¿Ya habéis visto un rebaño de ovejas a un lado? ¿Habéis pasado por el coche y gastado pastilla? ¿Os habéis preguntado alguna vez qué piensan las ovejas? Pues de estar en la carretera te las cargas. ¿Pero qué piensan las ovejas? ¿Qué piensan? Cuando te ven pasar. Yo es que no lo he preguntado nunca. ¿Para qué eso es? Es una oveja. O sea, ¿qué inteligencia tiene una oveja? ¿O qué importancia puede tener para mí lo que piense una oveja? O sea, si he ganado, ¿no? O sea, los criamos, los engordamos, experimentamos con ellos, los clonamos. Es ganado, o sea, es que simplemente es una oveja. Y si para estos seres, en teoría tan evolucionados, somos nosotros también, tenemos el mismo nivel de inteligencia que una oveja, entonces se explicarían muchas cosas, ¿no? O sea, vienen, pisan, asustan a un aldeano, se llevan ganado, experimentan, sin dar importancia, como si vas tú, entras a un corral, coges un cordero y te lo llevas. Es lo mismo, o sea, son ganados. Pero posiblemente muchos de los que estamos metidos en este mundo, o otros, yo no me quiero meter en este mismo saco, por lo que ahora estoy, somos ganados. O sea, soy que ve la televisión. Por suerte ahora mismo ya los programas, algunos no, pero siguen pues, dando caña. Pero antes, no sé si os habéis dado mucha vez cuenta la cantidad de frikis, de monstruos que hay en televisión, asegurando que han estado en una nave, asegurando que han estado en un planeta, asegurando que tienen poderes curativos capaces de curar el cáncer, el SIDA. Es que... ¿qué pasa? Para mí son unos tontobados, simplemente, ¿no? O sea, hablan por hablar. Yo no puedo demostrar que lo que dicen sea mentira. Está dentro del fenómeno ovni, ya son personas que lo han vivido más cerca que yo. Mi sentido común me dicen que están como una chota. Pero ¿cómo afecta a la gente que en teoría, vamos a llamarlos normales, que buscamos desde la lógica investigar algo? ¿Cómo afecta eso? Pues nos meten en el mismo saco que los tontobados estos. O sea, en teoría somos unos frikis. El fenómeno está tan desprestigiado que intentar sacar algo adelante, una charla como esta, o un congreso, es prácticamente imposible. Y está muy bien. Los amigos de aquí de Montalbán lo han hecho. Se intenta mostrar la cara más amable, la más, vamos a ver, la cara más normal. Aunque igual estáis pensando que sois unos tontos que salen en televisión, claro, pero puede ser. Pero se intenta mostrar esa normalidad. O sea, hay gente metida en un saco que queremos salir de él. O sea, nosotros estamos buscando esa respuesta. ¿Para qué? Para que ese ovni deje de serlo. O sea, yo no quiero negar la existencia ni demostrar que no son extraterrestres, sino quiero saber que lo que estoy viendo, una vez que haya descartado todas las cosas, sea un ovni. Que pueda decir, oye, yo he visto una nave extraterrestre con todas las de la ley, pero antimatario, evidentemente, una vez que hemos descartado. Claro, como esta hemos hecho que ahora el grupo que dirijo yo intentamos mostrar lo mismo aquí, o sea, hacemos charlas, hacemos reuniones y una de las actividades que vamos a llamarlas más vistosas, pues sin duda son las alertas ovnis. Digo que es la más vistosa porque es la que más gente atrae. En teoría es la que más gente mueve. ¿Qué es una alerta ovni? Pues evidentemente una alerta ovni es una jornada de observación, vamos a llamar delimitada dentro de un espacio de tiempo, desde varios puntos a la vez, mirando al cielo. O sea, no quiero decir que una alerta ovni se vayan a ver ovnis. O sea, no hemos recibido el mensaje de nadie al teléfono móvil, oye, que pasamos a las 10, que vamos a bajar, hacemos unas maniobras y luego nos vamos a echar unas copas. No. Se convoca una serie de gente en un punto para ver, para intentar ver, para vigilar. ¿Principio más importante de una alerta ovni? Pues muy sencillos. Puedes elegir el lugar de observación, cualquiera es bueno. Hombre, intenta buscarte uno que no tenga contaminación, no te pongas a tratar el suelo, mirar al cielo. Búscate un sitio apartado donde no tengas contaminación lumínica que deje ver lo que hay encima tuyo. El horario, pues hay alertas diurnas, hay alertas nocturnas. Medio de comunicación, evidentemente ahora que tengo es el móvil, hace unos años era la emisora de 27.
era la que más generaba, más movimiento, pues en común, pero ahora, y es la que le ha quitado mucha, ahora por el móvil internet le ha quitado mucha vida a esa emisora y las alertas pierden mucho el interés por ello, ¿no? O se va en solitario, se va en grupos, se va en el campo, desde casa, hay muchas cosas, pero a mí lo que me interesa hacer siempre y en ello es lo no permitido. Evidentemente, durante la alerta, beber alcohol. O sea, la imagen que das, poniéndote hasta el cubo de cerveza mirando al cielo, pues es deprimente. Si quieres irte de marcha, vete de marcha, no vayas a una alerta. ¿Dónde? Tomar drogas. Vas a pasar, ¿dónde? Vas a ya estaría en el suelo de tu casa. Mentir, exagerar, distorsionar y sobre todo generar faltas para las cosas. Estás en una alerta, pues estate ahí, ¿no? Cualquier persona puede organizar una alerta OVNI, cualquiera. Coges tu coche, coges tu bici, te vas andando, te vas al monte y miras al cielo. Eso es una alerta OVNI. Estás mirando al cielo en busca de algo ilógico, algo que no puede estar ahí. Luego tienes que tener la capacidad, si se organiza una alerta mayoritaria, puedes organizarte un poquito, ¿no? O sea, no puedes ir a lo loco. O sea, si tú convocas a varios puntos, varias provincias, vamos a suponer que la convocamos aquí en Montalbán y está metida en Navarra, Zaragoza, La Rioja, Soria. Evidentemente haría falta un control de alerta. El control de alerta que es lo que hemos organizado nosotros. Estamos a Montalbán, controlamos la alerta. Y puntos de observación. Cada punto de observación puede ser un grupo o un individuo, la que está mirando al cielo, pero que a la vez coordina toda la información que contestan van al control de alerta. ¿Para qué? Para un registro que estamos viendo. No sirve de mandar noticias, oye, no sé qué, ¿quién está hablando? ¿Dónde ha sido el avistamiento? No te vale para nada. Has convocado una alerta OVNI para nada. El control de alerta es lo que estoy diciendo. Coteja todas las informaciones, lleva todo el registro que se lleva y lleva el peso de la alerta. Y cada punto de información lo que hace es comunicar lo que está viendo, facilitar y apoyar al punto de control. Un equipo básico de trabajo, pues, es lo más evidente, los prismáticos, acercan vamos, no es una maravilla, pero te acercan bastante. Hay grandes prismáticos que llegan, los que hemos hablado antes de los medios. La brújula, vital. O sea, yo diría que si no tienes unos prismáticos y no tienes una brújula, no vayas a una alerta, no te vale para nada. La vas a ver el cielo, pero es como si estás viendo la tele, lo mismo. Una cámara de fotos, la cámara de vídeo, típico. Grabadoras, porque por mucho que te prepares durante el año para hacer una alerta OVNI, cuando tienes, y lo veréis en el vídeo de ahora, cuando tienes el avistamiento, te rompe todos los esquemas. Intentas apuntar algo y empiezas, oye, pero ¿a qué hora ha sido? No, desde que empieza el avistamiento, a las 3:28. Pero ahí ha empezado o ha acabado. No, ha empezado el avistamiento a esa hora, pero ahora estamos a las 3:30. O sea, básico, puedes grabar cada detalle. Yo te llamé una vez desde el trabajo para que me grabases lo que estaba viendo. Está haciendo diferente mi trabajo, no tenía con qué grabarlo. Ya me ha echado y digo, vete apuntando que yo soy incapaz de escribir, ¿no? O sea, es la emoción del momento. Un cuaderno de campo, vas apuntando todo lo que ello conlleva, ¿no? En definitiva, cuando vemos un OVNI, ¿realmente qué estamos viendo? Pues efectivamente solo vemos la puntita de una gran pirámide. Vamos buscando por escalas una solución, que quiere decir que muchas veces esa no llega. Voy a poner el vídeo para que veáis lo que es una alerta OVNI. Luego, si tenéis alguna duda antes de empezar a pasar a la charla de chat, pues me la hacéis. Es un vídeo muy básico. Tengo que deciros que no es un vídeo profesional, evidentemente. Son trozos de otros vídeos que hemos sacado de otras alertas y hemos montado esta ocasión. La mayoría de las imágenes son en la isóptera, son en emisión nocturna. O sea, que prestan poder decir lo que... Pero yo lo que quiero es que estén atentos, más que las imágenes, que en definitiva pues son imágenes de noche, es al sonido. O sea, al momento vivido por estas personas. Y yo me incluyo entre ellas. Pues si el técnico de sonido me pone el DVD y cambiamos a... Antonio. Técnico, lo dejo buscar. ¿Es este DVD? Sí, haz el cambio primero. Creo que es ese. Ahí está. Sí.
espiritismo es el conjunto de creencias de las personas que dicen estar en contacto con los seres que tripulan estas naves. Aunque los primeros contactos se dieron entre 1860 y 1873 en sesiones mediúnicas en los que decían que contactaban con seres que vivían en Marte, no es hasta los años 50 cuando aparece la fiebre del contacto con estos seres, y el primero que lo difunde es Joe Salarsky. Este polaco, que emigró a Estados Unidos, no se le conoce ningún oficio, pero en los años 20 empezó a difundir su forma de ver la vida, su filosofía, que era una mezcla de religión con metafísica. Cuando en el 49 se ve el primer avistamiento, en el 47 se ve el primer avistamiento, acopla el tema OVNI a su vida, a su forma de ver la vida. Y un 20 de noviembre de 1952 se puede decir que hubo una alerta OVNI. Él tenía una propiedad en Monte Palomar y en el desierto de al lado había una especie de avistamiento, o sea, una reunión, una alerta OVNI. Y fue con unos amigos y curiosamente nadie vio nada allí, pero ellos sí que vieron una nave. Entonces él decidió alejarse un poquito y tuvo la suerte de que se le apareció un ser muy alto, rubio, y con aspecto angelical, que se llamaba Orton y venía de Venus. Aquí empiezan los contactos de Adamski. Adamski ha sido el más conocido de todos los contactados, ha viajado por Europa, ha publicado varios libros. Se dice que se entrevistó con Juan XXIII en 1963, algo que no está demostrado. Y la teoría de Adamski era que teníamos que ser buenos y cuidar el planeta porque lo estábamos destruyendo. Este extraterrestre le decía que estábamos a punto de destruir el planeta con una guerra nuclear. Recordemos que estábamos en la época de la Guerra Fría. También se le tachó de nazi porque, según Adamski, estos seres están viviendo entre nosotros y están creando una raza especial entre nosotros también, que serían los que se salvarían cuando el mundo se destruyera. Pero parece que 1952 fue un año muy bueno para los contactos, y en la otra punta, en Italia, estaba Eugenio Siracusa, que el 24 de marzo del 52, cuando estaba esperando a las 6 de la mañana el autobús para irse a trabajar, el día de su cumpleaños, de su 33 cumpleaños, vio un objeto que le lanzó un rayo en el pecho y le despertó una conciencia espiritual, que según él le duró 10 años. Una vez terminada esa conciencia espiritual, creó lo que se llamó el Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica. Este contactado ha estado encarcelado porque se le ha acusado de abusos sexuales, de control mental, de estafa, pero ha salido siempre sin cargos. Entonces esto a él como que le afectó un poco y se alejó. Bueno, él contactaba a los pies del Etna con estos seres. Entonces le tomó el relevo su hijo espiritual, que es Giorgio Bon Giovanni, que no sé si lo conoceráis porque ha salido bastante en prensa. Giorgio Bon Giovanni entró en la Fraternidad Cósmica en los años 70 junto a su hermano Filippo, y casualmente dice que cuando él tenía 7 años se le apareció un ser alto, angelical y con un cáliz en la mano, que años más tarde identificó con Orton, con el ser que se le aparecía a Adamski. Bueno, Giorgio Bon Giovanni tuvo su primer encuentro en 1989 en unos grandes almacenes con una señora que identificó como la Virgen y que le dio los estigmas de la mano. Unos años más tarde, en el 91, se le apareció Jesús y le dio los de los pies. Al año siguiente le dieron el del costado y al siguiente le dieron el de la frente. Y diréis que... ¿Qué tiene que ver Jesús y los extraterrestres? Bueno, pues para estos contactados, para la fraternidad cósmica, tanto la Virgen como Jesús no son más que extraterrestres que vienen en su nave a decirnos que somos muy malos, que tenemos que ser buenas personas, porque si no acabaremos destruyendo el mundo. El problema es que una de sus teorías es que para llegar a un plano mejor hay que quitarse la vida, lo que les ha traído bastantes problemas. Pero aunque parezca mentira, esta persona se ha entrevistado con políticos muy importantes
y sigue difundiendo su mensaje en una revista que se llama Non siamo soli, que significa no estamos solos, y que se edita en todo el mundo y es traducido a casi todos los idiomas. De la fraternidad cósmica en España tenemos representantes como es Marcos Amadio. Esta es una foto de una charla que dio en Zaragoza hace unos años. Como veis, detrás tiene la foto del maestro y detrás tiene a la Virgen como una especie de ovni en el fondo. Y uno de los más importantes es Lice Moreno, que hace años montó en De Sojo una comunidad que fue el centro de los contactados. Todos los contactados pasaron por De Sojo. Y lo que él pretendía era unificar el contacto en lo que él llamó la clave 33, cosa que no le gustó al maestro, a Siracusa, y lo sacaron del centro. Esto sería un contacto físico, en el que se contactaría directamente con estos seres. Pero hay un contacto que es el visual, cuyo mayor representante sería Luis José Grifol, que es catalán, es diplomado en comercio exterior, habla 8 idiomas, y en 1977 estaba un día en su casa y se empezó a encontrar muy nervioso, muy ansioso, y decidió salir a la terraza. La terraza le da al mar y vio una traza que caía sobre el mar, y de pronto otra salió del mar y cruzó perpendicularmente a la que había caído. Desde ese momento empieza a escuchar voces y sonidos que solamente él escucha. Hasta que 2 años más tarde, el 11 de marzo, decide subir a Montserrat, que para él es una montaña mágica, y empieza a tener los primeros contactos visuales. Él ve esas especies de luces, esas fotos, y la forma en que funciona es que él lanza una pregunta y según lo que se ve, pues es la respuesta. Este es uno de los objetos fotografiados. Grifol, junto a Antonio Sierra, han sido los únicos españoles que han estado en la Cámara de los Lores en Inglaterra hablando sobre el tema OVNI. Otro contacto es el mediúnico. Cuando el ser humano se deja poseer por un ente, que en este caso es un extraterrestre. Y uno de los representantes en España de este tipo de contactismo es Josep Fabregat. Josep Fabregat desde muy joven tuvo inquietudes por el tema mediúnico y se hizo muy amigo del hermano Pepito. Cuando este falleció, pues le tomó la consulta y en 1983, a ver si me acuerdo, creó el Centro de Estudios de Ciencias Universales. Y una tarde que estaba con otros mediums allí reunidos, empezaron a ver unas ráfagas de luz que dijeron que eran extraterrestres y empezó a canalizar a un ser que se llama Tefilo, que procede de Orión. Cuando Fabregat entra en contacto, entra muy fácil, no tiene que hacer ningún esfuerzo para entrar en contacto, le cambia la voz y empieza a hablar muy pausadamente, muy dulce, porque Tefilo es una persona muy amorosa y su contacto, o sea, y su mensaje es el amaros los unos a los otros. Otra forma de contactar es la vasografía o la Ouija. Este es el grupo Aztlán, uno de los representantes españoles de este tipo de contactos, que desde agosto del 76 contactan con unos seres que dicen que son de Apu, de la estrella Alfa B, de la constelación de Centauro. Bueno, por lo visto lo estamos haciendo muy mal y hay siete fases de evolución, estamos en la 4ª y como lo estamos haciendo tan mal, pues ellos nos están dando mensajes de cómo tenemos que hacerlo. No tan conocido es un zaragozano ya fallecido, Luis, que en el verano del 85 estaba junto a su esposa pasando unas vacaciones en Barcelona y una noche después de cenar estaban en casa de un familiar, pues para pasar el rato hicieron una ouija. Cuando empezaron lo que menos pensaban era contactar con extraterrestres, pero de pronto en la ouija les salió SOS, dejar la comunicación, tenemos problemas. Cuando preguntan qué pasa, les dice que son extraterrestres que están intentando contactar con su base en la Tierra y que ellos están interfiriendo esa comunicación. Parece mentira, ¿no? Si están tan evolucionados. El caso es que ellos dejan el contacto
y al otro día están tan intrigados que vuelven a hacer la ouija. Y les sale otra vez estos seres. Estos seres dice que son de Hawk, que tienen una base subterránea en España, que se encuentra entre Irlanda e Inglaterra, y que están aquí vigilándonos, porque somos muy malos y nos vamos a cargar el planeta, y eso va a afectar al universo. La historia de Luis es tremenda, es muy complicada. No solamente él tuvo experiencias, sino todos aquellos que estuvimos alrededor de Luis tuvimos experiencias y vimos cosas. Pero por desgracia le afectó tanto que le costó su matrimonio y casi su vida, porque tuvo contactos hasta hace 2 años que falleció. Otro tipo de contacto es el que realiza Sisto Paz, que es a través de la escritura automática. Este peruano está contactado con los habitantes de Ganímedes, que es una de las lunas de Júpiter, desde 1974. Creó un grupo que se llamaba Misión Rama, que su lema era Rama es Amar, pero que tuvo que disolver en 1990 porque tenían unos conflictos internos tremendos. Pero aunque oficialmente el contactismo empezó en 1952 con Adamski, aunque no es reconocido, el primer contactado lo tuvimos en Aragón y concretamente lo tuvimos en Zaragoza. Este señor es Pascual Vázquez Larracó, que en 1926 tuvo su primer avistamiento. Pascual trabajaba para el Heraldo de Aragón y en aquella época, durante la dictadura, tenían que llevar las pruebas a la autoridad militar para que ésta diera su conformidad antes de que se publicara. Una noche, cuando la llevaba, donde hoy está la Plaza de los Sitios, entonces era un descampado, vio un objeto circular que bajó un ser alto, rubio, con aspecto angelical, y telepáticamente le transmitió lo que iba a ser su vida durante los 50 años próximos. Y parece que acertó bastante. En 1977, Pascual crea lo que llama la escuela, y hasta su disolución en 1985 realiza más de 500 sesiones mediúnicas. Aquí lo vemos en trance, no sé si lo veréis, pero tiene como una especie de halo de luz alrededor de la cabeza. Esta es una fotografía de una serie de fotografías en las que está entrando en trance en una salida que hicieron. Las 500 sesiones que tiene están todas recogidas y el mensaje de estos seres es el mismo para todos. Estamos destruyendo el planeta y si seguimos así va a haber más hambre, más guerras, más destrucción. Pero curiosamente, Pascual ha invitado muchas veces a los zaragozanos a salir y mirar al cielo. Y lo curioso es que cuando se ha hecho se ha visto cosas. Por ejemplo, el 22 de marzo del 79 invitó a un grupo a ir a los Pinares de Venecia. Y estuvieron toda la noche haciendo fotos de objetos luminosos. Y al amanecer se vio, no sé si lo veis ahí, ese árbol redondito que hay abajo, ahora encima de los árboles, se vio un objeto metálico y esta es la fotografía de ese objeto. Pero hasta su fallecimiento a finales de los 80, se ha estado, no, a finales, sí, no, se murió en el 92. Se ha estado viendo objetos porque el 18 de julio del 90 invitó también a salir a observar y desde varios pueblos de alrededor de Zaragoza y desde la plaza de San José, en el barrio de San José, se vieron esferas que estuvieron haciendo evoluciones en el cielo. Bueno, parece que todos estos seres con los que contacta esta gente, aparte de decirnos que somos muy malos y que vamos a destruir el planeta, son seres muy angelicales, muy dulces, muy cariñosos, que parece que no tienen nada que ver con los que aducen a los seres humanos. Ya en los años 50, cuando empezó el contactismo, un investigador, Morris Jesu, apuntaba que posiblemente si estaban visitando la Tierra para estudiarnos, ¿por qué no nos van a estudiar a nosotros si nosotros somos parte de ella? Pero el tema de las abducciones no sale a la prensa o no se da a conocer hasta 1975. El término abducción lo hemos tomado es un término jurídico que lo hemos adaptado a la jerga ufológica, que significa secuestro. Y una abducción más o menos tiene un patrón, y es que el abducido conoce el principio, conoce el final, pero no sabe lo que ha pasado entre medio. A veces sabe que ha pasado algo porque tiene un tiempo perdido, que no sabe lo que ha hecho en ese tiempo,
porque tiene marcas en el cuerpo que no sabe cómo se las ha hecho, porque tiene pesadillas. En los niños, porque les sangra mucho la nariz, tienen unas jaquecas tremendas, les salen fobias que hasta ese momento no lo tenían. Pero bueno, no es hasta el 75 cuando la NBC pues hace una dramatización de la historia de este matrimonio, del matrimonio Hill, que el 19 de septiembre de 1961 volvían de vacaciones de Canadá. Betty tenía mucha prisa en llegar a casa, estaba muy nerviosa porque habían dicho que iba a haber una enorme tormenta. Y pararon a cenar. Cuando salieron de cenar serían sobre las 10 de la noche y le pregunta a su marido, a Barney, que cuándo iban a llegar a casa. Y le dice que sobre las 3 de la mañana ya estarán en casa. Se suben en el coche y de pronto ven una luz que les llama la atención. Siguen conduciendo y la perrita Delcy se pone muy nerviosa, así que paran para que pasee un poco la perra, mientras Barney coge unos prismáticos y observa la luz. Él ve que es una luz que cambia del naranja al rojo y del verde al azul, se asusta un poco y le dice que es mejor seguir, pero la luz se les acerca. Entonces Betty, no sabe muy bien por qué, le pide a su marido que pare para observarla. Barney baja del coche, cruza la carretera y se acerca hacia donde estaba la luz y lo que vio fue más o menos esto. Estos serían ventanas con seres. Y según él vio que uno de ellos lo miraba y entonces sintió que lo iban a raptar y tuvo miedo y le dijo, volvió al coche y quiso arrancar el coche, pero en ese momento empezaron a escuchar un pip pip, se montó una pequeña neblizna y se quedaron como adormilados. Cuando terminó el pip pip se despertaron, siguieron conduciendo. Y cuando llegaron a la entrada de la autopista se asombraron porque llevaban 56 kilómetros sin saber muy bien cómo lo habían hecho. Bueno, llegaron a casa, miraron sus relojes y estaban parados. Pero el reloj de la cocina marcaba las 5 de la mañana. Tenían perdidas 2 horas. Barney llevaba unos zapatos nuevos y tenía toda la puntera desgastada, como si lo hubieran estado arrastrando. Tenía hojas de pino en los calcetines. Y Betty estaba como pegajosa. Deciden no contarle nada a nadie, pero Betty no puede por más que llamar a su hermana y se lo cuentan. Y su hermana le dice que coja una brújula, que baje al coche y que lo pase por encima del coche a ver si hay algo, a ver si la brújula se vuelve loca. Y no pasa nada hasta que no llega a la parte de atrás, que hay unas manchas negras y en ese momento la brújula se vuelve completamente loca. Aquí empieza un calvario, porque van de médico en médico. Barney enferma, murió unos años después, y Betty tiene grandes pesadillas. Hasta que en el 64 les hacen una hipnosis regresiva. Los estuvieron preparando durante varios meses y la hipnosis se realizó por separado. Y los dos tenían la orden de que cuando terminara la sesión no recordaran nada. Lo que recordó Betty fue que cuando escucharon el primer bip bip y les llegó la neblizna, se acercaron unos seres que sacaron, unos seres que bajo hipnosis los dibujó y serían estos. Sacaron a Barney a rastras y los llevaron hasta la nave. Ella fue por su propio pie. Subieron una rampa, algo muy típico en las abducciones dobles, los separaron, a uno lo llevaron a la izquierda, al otro lo llevaron hacia la derecha. A Betty la desnudaron, le hicieron varias pruebas médicas, entre ellas le metieron una aguja por el ombligo. Dice que tuvo mucho dolor, pero el que parecía ser el jefe le puso la mano en la frente y dejó de tener ese dolor. Una vez que le hicieron las pruebas, estuvo hablando con él, le dijo que venían de fuera, le enseñó un mapa de dónde eran. Bajo hipnosis, Betty lo dibujó y durante años se ha intentado demostrar que era una constelación conocida, pero realmente nunca se ha demostrado porque no son más que un montón de puntitos unidos al azar. Y Betty le pidió una prueba de que lo que les pasaba era real. Y el que estaba con ella le dijo que se podía llevar lo que quisiera de la habitación. Así que cogió un libro. Pero cuando ya los devolvían al coche, los compañeros del ser este que había sido tan amable se reunieron, hablaron algo entre ellos y fueron y le quitaron el libro a Betty. Los llevaron al coche y siguieron su vida, aunque les afectó bastante. Pues como os comentaba, este fue el primer caso oficial
de una adopción. A raíz de este caso salieron los casos de adopción como setas. Salieron en Italia, en Inglaterra, en España, en todos los sitios. Pero un mes más tarde, que posiblemente este caso sí que lo conoceréis porque más tarde se hizo una película basada en su libro, aunque no se ajusta mucho a la historia. Es la historia de Travis Walton. Este joven pertenecía al equipo forestal a un equipo forestal de Estados Unidos y cuando volvía junto a 7 compañeros suyos con edades comprendidas entre 17 y 28 años, vieron una luz y cuando llegaron a un claro, Travis le pidió al que conducía que parara. Bajó del coche, se acercó hacia la luz y en aquel momento un rayo, una luz, lo tumbó. Es lo que llamamos luz sólida. Sus compañeros tuvieron muchísimo miedo y salieron como alma que lleva el diablo y 15 minutos más tarde, al ver que no les seguía nada, deciden volver a lo que le ha pasado a Travis. Cuando llegan ven como una luz sale disparada y cuando llegan al claro no está ni la nave ni está Travis. Fueron al sheriff a denunciar lo sucedido. 2 horas más tarde salió una partida de hombres a registrar la zona, no encontraron nada. Al día siguiente salieron unos 50 hombres a registrar la zona y no encontraron nada. Y hasta el 11 de noviembre que aparece Travis, sus compañeros viven un verdadero calvario. Los acusan de asesinato, pasan la prueba del polígrafo, sale positiva, pero el 11 de noviembre la hermana de Travis recibe una llamada de que le dice que está en una cabina en la estación de autobuses. Cuando llega su hermano y su cuñado, se lo encuentran aturdido, deshidratado, y no es cierto que se lo encontraran desnudo como en la película. Y bueno, se lo llevan a casa y a los 2 días lo llevan al médico. Le hacen una revisión y le encuentran un pinchazo en el brazo izquierdo. Pero los análisis de orina y sangre no dan que haya tomado drogas. Le querían haber hecho pasar el polígrafo, pero como está en un estado tan alterado, pues esperaron unos meses, concretamente hasta el año siguiente no se lo hace, y salió positivamente. No había mentido. Bueno, para saber lo que le había pasado en esos 5 días perdidos, que para Travis no había sido más que unas horas, se sometió a hipnosis. Bajo hipnosis contó que cuando el rayo le impactó en el pecho, se desmayó. Y que cuando se despertó estaba tumbado sobre una camilla, que tenía un aparato encima del pecho, que casi no podía respirar porque el ambiente era muy húmedo y había unos seres a su alrededor con un mono marrón, grandes ojos, pequeña nariz, frente abultada, y que él se asustó muchísimo, tiró el aparato que tenía encima, se levantó, cogió un objeto de cristal que vio, intentó romperlo para defenderse, no pudo, los seres se marcharon sin más y él salió en dirección contraria a donde se habían ido los seres. Llegó a una habitación donde había un sillón, se sentó y en ese momento se abrieron las paredes y lo que vio fue puntitos de luz, como si estuviera en el espacio. Entró un ser con un casco, lo invitó a que le siguiera, bajaron por una rampa y se encontró en un sitio donde había pequeñas naves como la que él había estado. Allí se encontró algo que no esperaba. Se encontró a 3 seres, a 3 humanos, 2 hombres y una mujer. Vestían un mono azul que se le acercaron y le pusieron una mascarilla que hizo que perdiera el sentido. Lo siguiente que recuerda es que estaba tirado en la carretera y que una luz salía disparada. Es muy curioso lo de los humanos, porque no es el primer caso de abducción en que el abducido habla de la presencia de seres humanos dentro de la nave. Pero si este es el caso más estudiado, el más documentado y el único que existen 6 testigos de la abducción, en España también tenemos casos muy interesantes. Y un caso muy típico de abducción, aunque esté considerado el del matrimonio Gil el primero de la historia, este es de 1946 o 1947. Y es el de Próspera Muñoz. Esta murciana, en los años 80, un domingo, estaba aburrida en casa y se le ocurrió coger un libro de Antonio Rivera. Mientras lo hojeaba, se dio cuenta que lo que estaba leyendo ya lo conocía. Y empezó a darle vueltas a la cabeza. Empezó a intentar recordar. Y recordó. Recordó que durante su infancia había sido abducida.
Sus padres vivían en Jumilla, sus padres tenían un bar y compraron una pequeña casita con viña a las afueras, que se encargaba el hermano de su padre, su tío Juan, de cuidar la viña. Ella y su hermana Anita, que tenía 4 años más, cuando tenían vacaciones, pues la pasaban en casa con su tío. Su tío tenía un perro, un mastín, que se llamaba Liborio, que cuando ellas estaban lo dejaba siempre de guardia y él no se alejaba mucho, así si alguien se acercaba, pues ladraba y él podía ir. Bien, cada 3 o 4 días iba su padre a llevarles alimentos frescos con una bicicleta. Aquel día, Próspera estaba mirando por la ventana a ver si veía a su padre. Y lo que vio fue lo que ella pensó que era un coche, pero claro, no podía ser un coche porque era blanco. Y los únicos coches que ella había visto, recordemos que estamos en el 46-47, eran negros. Además, estaba cruzando a campo otra vez. Llamó a su hermana, se acercó a la ventana y vieron que junto a aquel objeto había 2 seres. Su hermana aferró corriendo a la ventana, pero aquellos 2 seres ya estaban dentro de casa. Uno era más joven, o parecía más joven, y el otro era más mayor, que parecía el jefe. Según describe Próspera, estos seres no medirían más de 1,50. Llevaban un mono blanco y tenían un pelo muy negro que parecía pintado y unos penetrantes ojos negros. El más joven le pidió a Próspera que le diera agua, pero no la bebió. Se interesó por las cosas de la casa, por el calendario con las fases lunares y le preguntó que si tenían armas. Ella dijo que no. Bueno, ellos se marcharon y se acercaron las niñas hasta la ventana y en aquel momento una luz tremenda las cegó, se pusieron a gritar y lo siguiente que recuerda es que volvió su tío, que venía muy asustado porque había visto como un avión despegaba por encima de la casa y se las encontró tiradas en el suelo. Se enfadó muchísimo con el perro, que estaba en un estado que no se movía, y pese a que le pegó y lo zarandeó, el perro estuvo más de 1 hora sin moverse. Bueno, todo parecía muy normal, hasta cierto punto, hasta que a la hora de ponerse a hacer la comida, intentaron abrir la despensa, que era la habitación que daba a la zona donde se había visto el objeto. Y no podían abrir la despensa. Además, se dieron cuenta que Próspera llevaba un vestido blanco con unas flores fucsias muy fuertes y el vestido se había quedado completamente blanco. Después de comer, llegó su padre e intentaron los 2 hombres abrir la puerta de la despensa y no hubo manera de abrir la puerta. Su padre y su tío se marcharon a la viña y ella se salió a jugar con un objeto metálico que se había encontrado encima de la mesa. Por el camino por donde se habían ido sus padres, vio como estos 2 seres que habían estado antes venían, pero esta vez vestían un traje de pana y llevaban un sombrero. Se le acercaron a Próspera y Próspera pensó que eran conocidos, ya que su padre no había vuelto con ellos. Y estos hombres le dijeron que si se había encontrado algo metálico. Le dijo que sí y le dijo que lo guardara, que eso le iba a servir dentro de muchos años como una prueba de lo que le había pasado. Y que sobre todo no jugara en la zona donde había estado la nave. Bueno, estos señores se marcharon y en ese momento llegó su tío y su padre. Les contó Próspera lo que había pasado y su tío salió en dirección a donde estaban los hombres y volvió muy asustado porque los había visto subirse en un objeto metálico. Aquella noche su tío durmió con ellas, echó unas mantas en el suelo y durmió con ellas. Pero a mitad de noche Próspera se despertó, miró por la ventana y vio a estos señores fuera. Salió, la llevaron hacia la nave donde había varios seres haciendo algo por el suelo, vestidos con un traje como de buzo. Una señora de pelo largo la cogió en brazos, la llevaron hasta una habitación donde le hicieron pruebas médicas y en una pantalla como de cine, pues le mostraron escenas de su vida. No tiene muy bien los recuerdos esos muy claros, porque lo siguiente que recuerda es que ya está en casa, está con este hombre que es más mayor, que se la queda mirando a los ojos y de los ojos de este ser sale como una especie de rayos que le duele mucho a Próspera, que hace que se desmaye y se caiga al suelo. Cuando se despierta ya no está, así que se va a la cama. Pero al otro día su hermana está muy enfadada con ella porque son las 12 de la mañana, no se ha levantado todavía y encima lleva los pies con tierra.
Después de esto, la familia Próspera pues vendió la casa. La villa se llamaba Villa Próspera. Unos años más tarde, el señor que compró la villa les dijo que habían venido dos seres pequeñitos preguntando por la niña que daba nombre a la villa. Y por aquella época, como veis, Próspera lleva gafas. Próspera empezó a perder visión. La llevaron al oculista y le dijeron que lo que tenía era quemaduras por radiación. Así que, como veis, estos seres que son tan dulces y angelicales y tan buenos, parece que con algunos no son tan buenos. Pero para no cansaros más, os cuento un caso, ya que esta noche hay una alerta OVNI. Os cuento de un caso de una abducción durante una alerta OVNI de un zaragozano, que lo vamos a llamar Juan, y que la sufrió a finales de los años 80, a principios de los 90, no lo recuerda muy bien la fecha. Sí que recuerda que era agosto, un sábado, se encontraba en su casa, es radioaficionado, estaba hablando por la emisora, cuando le preguntan que si va a ir a la alerta. Y él dice que no va a ir porque no tiene antena para el coche. Entonces le comentan, hay un radioaficionado que le dice que sí, que él le deja una antena. Entonces también le comentan que en el refugio de la Almolda está el grupo ufológico Banda Ciudadana, que tiene a su frente al que llaman UFO, y que puede ir allí con ellos. Así que van hasta casa del señor este que les deja la antena, les deja una antena balconera que mide 2 metros. 1,5 metros de fibra rígida. Salen en dirección a la Almolda, paran en una gasolinera, salen de la gasolinera y se pierden. Así que deciden quedarse en un descampado y estando allí, pues ven un objeto, una luz que les llama la atención, toman de referencia un póster de la luz y ven que las estrellas pasan, pero la luz esa no pasa, y deciden ir hacia la vertical de esa luz. Lo siguiente que recuerda es que está en la plaza de la Almolda y que UFO lo está llamando por la radio y le dice: ¿dónde estáis? Que llevo 8 horas buscándolos. Años más tarde se sometió a hipnosis. Y aunque la hipnosis no es muy fiable, porque la persona que se la hizo no era la más adecuada, así como en el caso de Travis Walton, la abducción se hizo con 2 psiquiatras y un psicólogo, pues en este caso fue una persona que tenía un cursillo de hipnosis y se la hizo. Pero bueno, lo que él recuerda es que cuando salieron de casa de esta persona que les dejó la antena, que se llamaba Estación de Cristal, salen en dirección hacia la Almolda, paran en la gasolinera a echar gasolina y a montar la antena. Por supuesto, desenchufan la radio comercial y desenchufan también la emisora que llevan. Y es muy curioso que él recuerda a una pareja de la Guardia Civil que se acerca a ayudarles a montar la antena, que habla con el cuñado y le dice por dónde tiene que ir al refugio de la Almolda. Pero nuestro abducido en ningún momento recuerda la cara de esta pareja de la Guardia Civil. Si tenemos en cuenta que lleva una antena balconera en el coche y que lleva una emisora ilegal sobre el salpicadero, es muy curioso que la pareja de la Guardia Civil no le diga nada. Ellos siguen la indicación que le da la Guardia Civil, vuelven a conectar la radio y escuchan la radio comercial, que están dando un programa en el que se sigue la alerta porque era a nivel nacional, y vuelven a contactar con UFO, que les dice por dónde tienen que ir. Y cuando están llegando a un camino, empiezan a perder despacito las 2 emisiones, la de la radio y la de la emisora. Y cuando ya están en el claro, han perdido todo tipo de ruido de la radio, ni siquiera tienen el ruido rosa. Recuerdan que deciden quedarse allí porque el cielo se ve muy bien, no hay contaminación, y que de pronto vieron una luz que les llamó la atención, que cuando la miran con los prismáticos ven que es una especie de cono con caras pentagonales que va cambiando de color, del naranja al rojo y del verde al azul, y que de pronto 4 más están haciendo un círculo y ellos vienen a estar en el centro, pero está a gran altura. Así que deciden ir a la perpendicular de esa luz que parece que está más bajita y cogen un camino. Lo siguiente que recuerda es que su cuñado suelta las manos del volante y dice: el coche va solo y enfrente hay una gran luz.
Aquí pierde todo, o sea, ni bajo hipnosis ni después que le han venido numerosos recuerdos, sabe lo que pasó. Lo que sí recuerda es que él está ya sentado en su silla, que la llevaban en el maletero, que su cuñado está en un estado como, o sea, como adormilado, que él lo llama, su cuñado no le contesta, y que dos seres altos rubios y con un traje marrón se lo llevan por el pasillo de la izquierda y a él se lo llevan por el pasillo de la derecha. A lo largo del pasillo ve como cuartos, unos arcos y como unos cuartos. Dice que no hay suelo, que lo que se ve es mucha luz por todos los sitios, que no hay paredes, que no hay esquinas. Y en uno de los cuartos ve una especie de jaula, con lo que dice que es como una especie de mono muy parecido a un mono terrestre, pero que no es un mono de la tierra. Cuando se pregunta quién está llevando su silla, intenta girarse, no puede moverse muy bien. No puede moverse muy bien por su problema, no, sino porque está en un estado él también un poco... no está como su cuñado, pero no está con sus 5 sentidos. Y ve que detrás de él va un ser muy peludo, muy grande, que lo identifica como uno de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Y a su derecha hay un ser gris, de grandes ojos, frente abultada, de largos brazos, manos muy largas, sin uñas, muy similar al del caso de Travis Walton, y delante va un ser que nunca le ve la cara, pero que él lo llama el americano, porque es alto, gordo, lleva una camisa de cuadros y unos pantalones vaqueros. Bueno, pues lo llevan hasta el final del pasillo, y allí pues ve unos grandes ventanales con muchos puntitos de luz, ve una especie de columna, y al final de la columna, no muy alta, pensar que va en una silla de ruedas, ve lo que es la tierra, es como si fuera una televisión y ve la tierra desde arriba, ve unos mandos, unos sillones y algo que sale de la pared y le da un mensaje. Esa cara le da mucho miedo y no consiguen sacarle ni el mensaje ni nada. En ese momento pierde todo el recuerdo de la nave y lo siguiente que recuerda es que están en una plaza que él cree que es la de Molda, que se despierta, que su cuñado y él se miran y ven que tienen 2 horas de diferencia en los relojes. En uno marca las 12 y en el otro marca las 2. Y que UFO los están llamando por la radio y les está diciendo: ¿dónde estáis? Que llevamos 8 horas esperándolos. Entonces entran en contacto y él les dice que creen que están en la plaza de la Almolda, ya que como se dirigían a la Almolda es lo más fácil que estén allí. UFO les dice que cojan la primera calle que vean, salgan a la carretera, que alguien les irá a buscarles. Y curiosamente solamente hay 2 calles en la plaza, que no coinciden precisamente con la plaza de la Almolda. Una es un callejón sin salida y curiosamente hay una furgoneta aparcada a la entrada que para más INRI tiene la puerta del conductor pegada a la pared. Y la otra sale a la carretera. Salen a la carretera, giran a la derecha y cuando llegan a un camino, por arte de magia, llega Hombre de Nieve a la vez que ellos a ese camino, que los lleva hasta el refugio de la Almolda y Hombre de Nieve desaparece y ya no se sabe nada más de él. Bueno, su cuñado no sabemos su testimonio porque nunca ha querido hablar. Antonio parece ser que ha tenido otros contactos y ahora está en una de las fases de los aducidos. Normalmente los aducidos primero tienen muchísima curiosidad por saber lo que les ha pasado. Después suelen desear volver a contactar con estos seres y por último viene la fase en la que niegan todo lo que les ha pasado. Piensan que todo es fruto de su imaginación y Antonio ahora está en la fase de negar todo lo que le ha pasado o que le ha sido inducido o ha sido todo por imaginación. Así que como vemos, estos seres, estos hermanos mayores, que como apuntaba Joseba, pues son tan buenos y tan dulces y tan cariñosos y nos tratan con tanto cariño con algunos humanos, con otros pues experimentan con ellos y les pueden llegar a hacer la vida imposible a lo largo de toda su vida porque les suele hacer un seguimiento. Pero tan buenos para quién, porque según nuestra ética son unos malos bichos, pero posiblemente pues los animales de laboratorio piensen que nosotros también somos unos malos bichos. Posiblemente la respuesta esté en si comparamos cómo tratamos nosotros a algunos animales. Casi todos tenemos un perro, un gato al que mimamos, al que llevamos a vacunar,
al que procuramos que no le falte la comida. Sin embargo, hay animales como las cobayas, los conejos, las ratas, que en los laboratorios se les hace las 1000 y una. Pues yo me imagino que estos seres nos tratan a nosotros como si fuéramos animales. Como apuntaba Joseba, posiblemente nosotros somos su granja. Somos, como ya decía un gran investigador, Salvador Freixedo, somos la granja humana, somos el sitio donde experimentan. Nos cogen, nos trocean, hacen lo que quieren con nosotros, nos pueden amargar la vida y nos sueltan. Así que esta noche, cuando salgan a la alerta, tengan cuidado y procuren no separarse. Gracias.